El último barquero que hubo fue Eusebio Domínguez Castaño. Comenzamos el documental en el puente de Requejo, puntero en España a principios del siglo pasado. Tiene una luz entre pilares de 120 metros y una altura de 90 metros. La obra, diseñada por el ingeniero José Eugenio Rivera Dutaste, unió por carretera las localidades de Pino del Oro y Villa de Pera, comunicando las comarcas de Aliste y Sayago. Saltó mediante su ensamblaje de hierro forjado los arribes del Duero. El área minera de Pino del Oro, ubicada en la ribera derecha del río Duero, se distingue por la irrupción en el paisaje de grandes peñones graníticos pulidos por la erosión. Estoy en la Peña La Atalaya. En la edad temprana de la Tierra, durante las fases de plegamiento herciniano hace aproximadamente unos 340 millones de años, las rocas basálticas de la placa oceánica descendieron por debajo de la placa continental a zonas de alta temperatura y allí se fundieron. El magma resultante, más liviano que la roca encajante, ascendió y penetró la corteza, alcanzando bandas de baja temperatura en las que se enfrió, formándose rocas plutónicas. En las raíces de las montañas, donde las rocas sedimentarias entran en contacto con magmas ascendentes, ocurren cambios en estado sólido que dan lugar a rocas metamórficas en los tramos de falla por cizallamiento. El batolito o macizo de pino está constituido por rocas graníticas, principalmente granodiorita. Gobernando el César Octavio Augusto, se normalizó el sistema monetario, estableciéndose la moneda de oro aureus como la unidad de más alto valor, seguida de la de plata denarius, por lo que la explotación del oro como metal más preciado debía estar controlada por el Estado. En este contexto, el Imperio Romano puso en marcha una exploración a lo largo de todo el noroeste peninsular para identificar los yacimientos auríferos remontando los ríos. Una actividad incesante llevada a cabo por muchos bateadores, allí donde los resultados eran positivos, hasta localizar aguas arriba la fuente primaria del oro. Pasado el pontón de Retalpuerque, llegamos a la Tortuga. Al principio, la mano de obra que trabajó en estas minas estuvo compuesta por grupos de rebeldes astures capturados, hasta que pacificada Hispania, Augusto,
para integrar a los grupos indígenas y sus territorios en función del grado de adhesión que demostraban, a cambio de eximirlos del pago de tributos, impuso una servidumbre a las comunidades apartadas consistente en proporcionar trabajadores para las labores de la minería aurífera. El yacimiento principal emergió a la superficie coligando vetas de oro al granito, aunque también el precioso metal se puede encontrar en los arenales de rocalla del arroyo de Fuentelarraya. Una vez que en este lugar localizaron los filones, los trabajos se llevaron a cabo a cielo abierto sobre la roca, aunque hay algunos indicios del empiece de galerías subterráneas, preferentemente en aquellos sectores en los que el mineral está más alterado y disgregado, siendo por ello más fácilmente trabajable, como en la trinchera de los Monticos, en donde el material explotado pudo ser extraído sin gran dificultad utilizando simplemente el pico. El método de la trinchera se efectúa de una forma intensiva sobre el sedimento de un filón. Algunas de las trincheras más representativas de la zona minera de Pino del Oro son la de los Monticos, la de la Peña Los Caballos y la Ribera. Estamos en el punto 5, la denominada trinchera de la Ribera. A veces tan solo se trataba de simples sondeos con el fin de tantear el potencial aurífero de una zona. El modo de explotación con cortas se ajustó al depósito aurífero en donde se encuentra incrustado de forma masiva en la roca, o bien donde concurren profusos filoncillos, por ejemplo en la Corta de Carretas y Llago Los Bueyes. El material en bruto se somete a un primer machacado para obtener un producto menos vasto que pueda ser tratado sin dificultad. El oro suele aparecer incrustado en la roca, por lo que tiene que ser sometido a un procedimiento para liberar la mena que lo contiene de la estéril escoria. Los bloques arrancados solían ser inmanejables, por lo que en primer lugar se intentaba romperlos, y si la dureza lo impedía, se calcinaban en las piras de fuego para cuartear el granito, que luego se desmenuza machacándolo con grandes mazos hasta conseguir unos guijarros de tamaño medio. El cascajo resultante se sometía a un proceso de triturado intensivo hasta convertirlo en un material extremadamente fino en el que las partículas de oro se encontrarían finalmente casi en estado libre. El componente más visible de esta labor minera lo constituyen las cazoletas, de las que encontramos notables concentraciones. Aunque casi todos los monederos conocidos son de forma rectangular, los hay también de forma circular.
Las cazoletas rectangulares son una especie de concavidades pulidas sobre la granodiorita y dependiendo del uso que se le haya dado a cada una, algunas son casi imperceptibles mientras que otras llegan a los 20 centímetros de profundidad. Un operario se arrodillaba frente al hueco y ejercía un movimiento de balanceo pulverizando el mineral, empleando para ello una moledera del mismo granito o de un material más duro como la cuarcita. Las cazoletas circulares, con un tamaño bastante variable que oscila entre los 5 y los 20 centímetros, se emplearon en un proceso previo a la molienda final que se realizaba luego en las cazoletas rectangulares. Sobre ellas se ejercería un gesto primero de fraccionamiento combinado después con un movimiento rotatorio. Muy bueno. Mira que si tenemos oro aquí. Muy bueno. Se hallan además una serie de orificios practicados en la roca cuya finalidad no se relaciona directamente con el procesado del mineral, en los que se ponían los postes de madera que sostenían los toldos para resguardarse del calor. Las cazoletas se disponen en grupos, en las que los trabajadores se colocarían en cadena y se van desechando a medida que se vuelven inservibles. Cuando alcanzan demasiada profundidad, el trabajo del triturado se va haciendo cada vez más difícil, por lo que el operario comenzaría a labrar una nueva cazoleta en el mismo canchal. El pacto con los nativos regularía los trabajos mayormente a la primavera y al otoño, las épocas más benignas y con más agua en los arroyos, estableciendo que pasaran lo más crudo del invierno en las cabañas y el verano a que pudieran recoger las cosechas. Los lugares destinados a este molido del mineral aparecen generalmente en zonas adyacentes a las labores extractivas. También se colocan en abrigos naturales bajo viseras conocidas localmente como payas o en puntos resguardados del viento. Uno de los mejores conjuntos en payas está en la zona de la Sierpe. Entre las sugestivas fábulas transmitidas al abrigo de la lumbre en los hogares, descuella una sobre la paya de la Sierpe, que habla de un pastor que alimentó a una culebra con leche hasta que se hizo muy grande. Empobrecida la hierba por las tareas mineras, el pastor, antes de marcharse a otros pastos, labró el contorno de la gigantesca sierpe en la visera de esta paya, de la cual, en el curso del tiempo, parece haberse desgajado la cabeza que miraba al sol naciente.
Una vez reducido el mineral a polvo, las partículas de oro se obtienen mediante lavado por decantación, aprovechando la gran densidad de este material que hace que se saque fácilmente del resto de elementos. Para el lavado del material se aprovecharon no solamente de la cercanía al arroyo, sino también de una serie de senos de origen natural que se encuentran en el granito y que tienen forma de piletas, próximas a las estructuras mineras, empleadas para reproducir en ellas el proceso de bateo. En algunos casos fueron retocadas para facilitar la circulación de agua que ayudara fácilmente en el proceso de lavado. Ocasionalmente, para facilitar la extracción, se quebrantaba la roca haciendo fuego sobre ella con leña del entorno, para luego enfriarla rápidamente con agua. Por los cáusticos trabajos, la campiña se debió quedar despojada de árboles y jaras, sobresaliendo únicamente los armazones de madera donde se resguardaban y almacenaban los útiles mineros. Aparte de las supuestas piletas naturales, se ha encontrado una pileta escuadrada a pico en la trinchera de Peña Los Caballos. A lo largo del recorrido se ven algunos corralones construidos a base de morrillos de granito usados para refugio de las ovejas. Las cortinas cercadas que se encuentran por doquier son muy características de las comarcas de Aliste y Sayago, y cuya disposición la conforman unas grandes losas hincadas denominadas fincones, enmarcadas por otras alargadas denominadas tijeras, y finalmente un relleno de piedra de mediano tamaño que se conoce como cajones o tejeras. Los fincones, aparte de ser útiles para evacuar el agua sobrante que cae sobre los prados, también sirven para indicar que las paredes son medianeras. Arroyo Fuentelarraya por los juncos relamido, que aquietas la algarabía de los cantarines grillos. Mientras requiebran tus aguas los guijarros amarillos, suspiras que venga el aire a abanicar los espinos. El paso de los numerosos arroyos existentes en la zona se realiza a través de unos pasaderos hechos con grandes lajas de granito, conocidos llanamente como pontones. Las lanchas de granito que conforman los pontones no contienen oro. Los pontones se encuentran formados por tres partes.
pilares, trojas y guardias o tajamares. Los pilares forman la base del puente sobre los que se asientan las trojas, que sirven de camino del pontón. Por último, las guardias o tajamares actúan como defensas del puente contra la corriente. Los yacimientos fueron abandonados dado el escaso rendimiento en oro que se obtenía por tonelada de tierra que se removía. Los barrancos fueron vaciados durante los siglos I y II de nuestra era, a cambio de la Pax Romana, que tiranizaba a los lugareños, escatimándoles hasta la ciudadanía. Las evidencias de la agresiva actuación, paulatinamente, la naturaleza las ocultó tapándolas de tierra y vegetación, aunque algunos parajes como el de la Peña del Dragón destacan en el entorno por su armonía geodésica. Todavía en la actualidad se aprecia por aquí y por allá la intención de obtener el precioso metal fácilmente, de mucha gente enfebrecida por la quimera del oro. La mitología extendida ha establecido como vigilante del oro, junto a la fuente de Peñalacarrozal, el perfil pétreo de un reptil de grandes dimensiones, más de 16 metros, cuya cabeza aparece a la vista muy detallada, mientras que el resto del cuerpo se conjetura por razón de las escamas remarcadas en el costado de la roca. Encima aparecen talladas gran cantidad de cazoletas. El innegable encantamiento que produce el entorno ha dado pie a que circulen varios relatos relacionados con el trabajo minero. Por ejemplo, uno que habla de la desaparición de carros tirados por bueyes en el cenagal del Yago Los Bueyes. Otro que nos habla del hipotético ahogamiento de jóvenes bailarinas que practicaban danzas tribales en la poza del Yago Las Mozas. O de fantásticas riquezas imposibles de recobrar, sumergidas en el barro de misteriosas fuentes como la del Yago Mesero. Próximo a la zona minera se encuentra el asentamiento romano de El Picón, en torno de un collado allanado en el margen izquierdo del arroyo de Fuentelarraya. En la falda del monte hay una quinta de unos 260 metros cuadrados que consta de un patio central con impluvium y 10 estancias. Como la investigación no ha concluido, para evitar el expolio se ha rellenado temporalmente. La casa se construyó
En torno a la segunda mitad del siglo I después de Cristo, en base a un zócalo de piedra de 60 centímetros de ancho, sobre el que se levantaba una pared de tapial enlucida en el interior de estuco. La techumbre pudo estar formada por grandes lanchas de pizarra. En una placa de bronce que se ha encontrado entre los escombros, siendo cónsules Marco Licinio con el cognomen de Craso y Lucio Calpurnio Pizón, en el año 27 después de Cristo, un posible administrador renovó un pacto de hospitalidad con el Senado y el pueblo de Bletisama, Ledesma, que le otorgaron su amistad a él y sus descendientes, a la vez que le nombraron ciudadano a perpetuidad. El enigma es si el misterioso súbdito residió en la quinta y administró las minas. Estamos en la ermita de San Esteban, el primer mártir del cristianismo. Sebulba, ¿qué es esta vaina? Es el primer dron que se construyó en Aliste. Las lluvias se eternizaron, ablandando la tierra que enturbió de ocre el arroyo. El agua ruidosa se va aclarando y cae en catarata, arrollando de paso la canaleta de granito del viejo molino harinero. La industria que todavía en el siglo pasado servía para moler trigo se desbarata. Y el herrumbroso rodezno reposa sin rescate en el canal de desagüe. La araña, que ha tejido su trampa en el agujero de la piedra, espera en el centro una presa. El apetito es tan fuerte en ella que ni siquiera el invierno la milana. Todo nos indica que la bravía naturaleza se ha apoderado del molino.